esta nueva emisión de Sin Filtros Ecuador. Hoy vamos a hablar sobre el problema que se ha planteado con el crimen organizado. ¿Está el Estado ecuatoriano en capacidad de revertir la situación y el avance de todas estas bandas criminales? ¿Es posible hacer esta lucha y lograr el objetivo de darle paz a la sociedad ecuatoriana? Tenemos un invitado que es experto en inteligencia. Es militar retirado y nos ha acompañado en varias oportunidades acá en Sin Filtros, pero antes de darle la bienvenida quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Distrito TV en España y también de Multicanal Radio. Si ustedes todavía no se han suscrito, por favor háganlo. Igualmente queremos darle una bienvenida a todos nuestros miembros de la comunidad de Sin Filtros y Sin Censura en Rumble y en YouTube. Igualmente a todos nuestros seguidores y por supuesto a los miembros de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Bienvenido, Coronel Mario Pazmiño. Muy buenos días. Un cordial saludo para todos los televidentes de prestigioso medio de comunicación. Muchísimas gracias por la gentil invitación. A las órdenes. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros y quisiera que empezáramos esta conversación con su análisis sobre lo que está ocurriendo, no solamente con el caso Metástasis, sino también sobre lo que son realmente las capacidades que tiene el Estado ecuatoriano para avanzar en la lucha contra el crimen organizado. Adelante. Primero es necesario decirlo, el presidente de la República tomó una decisión acertada, el de declarar un conflicto armado interno y hacer frente valientemente, indudablemente, a estas estructuras del crimen organizado que estaban generando un clima de inseguridad permanente y terror en la sociedad. Pero también es necesario manifestar que luego de los éxitos iniciales, en los cuales se tomó el control de las cárceles, hubo mayor patrullaje, presencia en territorio, etcétera, pues no nos preguntamos qué estaba pasando con las organizaciones delictivas consideradas por el presidente de la República como grupos terroristas. Pues esas organizaciones entraron en una etapa de clandestinidad. Se formaron células clandestinas que trataron pues de irse un poco para atrás, observar, mimetizarse, ver cómo está actuando o cuáles son las estrategias estatales y por el otro lado también institucionales de la fuerza pública. Y luego de eso que determinaron ya cuáles eran esas estrategias, cuáles eran sus debilidades, sus vulnerabilidades, dijeron, es el momento de nuevamente demostrarle al país y a esas instituciones de que el crimen organizado no llegó para irse, llegó para quedarse. Y eso es lo que está pasando con estas últimas 2 semanas de un recrudecimiento de los niveles de violencia e inseguridad en el país. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿por qué se genera este recrudecimiento de estas acciones? 2 grandes, yo diría, justificativos, si cabe el término de decirlo así. El primero es que al haberse capturado la gran cantidad de los dirigentes, por un lado, al haberles sacado de esos santuarios donde ellos ocupaban el crimen organizado por parte de la fuerza pública ecuatoriana, al haberles afectado la economía ilegal que tenían estas organizaciones, pues hubo una afectación importantísima a las estructuras del crimen organizado. Sin embargo, de esto, pues ellos lo que hicieron es irse para atrás, lo que dije yo, retroceder un poco, y al momento están comenzando a retornar a esos santuarios, porque el ejército no se quedó, el Estado no se quedó ahí, y algunas otras bandas locales trataron de aprovechar ese descuido de la banda central para posicionarse en este territorio. Regresaron y quisieron dejarles una señal clara, no solo a las bandas locales, sino también a la población que estaba en ese espacio territorial donde existe una gobernanza criminal y también al Estado, indicándoles regresamos. Y la forma de demostrarles que regresaron son con masacres no selectivas, sino indiscriminadamente contra población civil que fue afectada con daños colaterales. Ese era un aspecto. El otro aspecto que yo estaba citando es las repercusiones de las declaraciones que ha comenzado a dar gran parte de estos testigos protegidos del caso Metástasis y del caso Purga en Ecuador, que son casos emblemáticos que está siguiendo la señora
ministra fiscal, y que hay que reconocerlo. Están permitiendo a la comunidad nacional e internacional quitarle el velo para dejar la desnudez de un sistema de justicia y un sistema político corrompidos en su totalidad. Hablamos de narcopolítica y hablamos de narcojusticia. Entonces, eso se está develando. Pero las declaraciones de estos testigos protegidos, y especialmente de Mayra Salazar, una de las más importantes, pues están comenzando a fraccionar los contactos, los actores, las organizaciones, los partidos políticos, los medios de comunicación, los generales, los que estaban involucrados en todo este andamiaje de corrupción y de crimen organizado transnacional. Por eso es que la mejor forma es crear distractores, y estos nuevos hechos de violencia pues pueden ser también considerados distractores, porque les interesa bajar un poco la tensión de los procesos que se están siguiendo, y también de paso mandarles un mensaje a las autoridades que están siguiendo estos procesos de que esto les puede pasar también a ellos. En definitiva, son dos esquemas que están planteados allá y que el Estado veo que no está haciendo un análisis adecuado, porque no está visualizando estos escenarios estratégicos que se están planteando en el contexto nacional. El país está en una etapa de criminalización estatal, en la cual algunos de los diferentes municipios están vinculados ya con el crimen organizado. Falta de una apreciación adecuada, estratégica y geopolítica de la problemática nacional. No hay una lectura adecuada, su sistema de inteligencia está fallando. Entonces, son algunos de los errores que yo me permito sugerir y que se tienen que cambiar por parte del Estado ecuatoriano, que ha hecho indudablemente una acción formidable, pero que tiene que también aceptar los errores que esas acciones están siendo visualizadas por la sociedad ecuatoriana. Siempre uno revisa el tiempo en el que se generan todos. Siempre uno revisa el tiempo en el que se generan los eventos. Y en el caso de Ecuador, observamos cuando llega el señor Noboa al gobierno, un gobierno que tiene un tiempo muy corto, es un gobierno, si se quiere, provisional para acabar con el que había sido designado el señor Guillermo Lasso, pero vemos también cómo esas estrategias y esas alianzas que tenía Noboa y que se salieron a la luz pública pudieron ser aprovechadas por estas organizaciones criminales para atacar y a su vez para dejarse ver. Le pregunto porque hemos visto a un Rafael Correa hablando desde el extranjero y tratando de desviar la atención, pero a la vez haciendo estrategia. Estrategia comunicacional, pero estrategia de tinglado dentro de Ecuador. Y este es un actor que ha ocupado los titulares y las investigaciones por mucho tiempo. Pero yo le pregunto hasta qué punto el gobierno de Noboa, con alguna inclinación, si se puede decir, o alguna alianza que se vio al principio en el Parlamento con el partido de Rafael Correa, puede extenderse, ¿no? Porque desde afuera hay una lectura tal vez diferente sobre lo que representa el gobierno del joven presidente Noboa. Adelante. Yo creo que inicialmente, con el propósito de generar una gobernabilidad y una estabilidad gubernamental, el presidente Daniel Noboa realizó algunos pactos con diferentes organizaciones y diferentes bancadas, con el propósito de tener una mayoría parlamentaria que le permita materializar algunas leyes que él necesitaba para gobernar y para rectificar este estado que estaba camino a ser un estado fallido. Y se hicieron algunos acuerdos, de lo que yo conozco, se dieron esos acuerdos. Después cada uno trató de quitarse ese lazo de unión, pero bueno, ya estaba dado y eso no había cómo hacer. Posterior a esto, pues comenzaron a generarse rupturas y era muy lógico, era muy predecible. ¿Por qué? Porque no creo que el presidente de la República no se haya dado cuenta de que entraba en una campaña electoral y él había cometido un error estratégico, el anunciar que posiblemente él quería continuar
en la presidencia de la República. Basta esa insinuación o ese criterio suyo para que el resto de partidos políticos consideren a ese actor político una amenaza para sus intereses partidistas. Por lo tanto, al entrar en una campaña política, era muy ilógico que cualquiera de esos partidos, aunque algunos de ellos dicen que hubo una alianza, cualquiera de esos partidos quiera apoyar las tesis, las estrategias y los planes que tenga el presidente Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque se estarían haciendo un harakiri. Ellos también quieren llegar a la presidencia y la mejor forma de llegar a la presidencia es atacando al gobierno, haciéndole ver a la comunidad nacional, a la sociedad, de que ese gobierno está fracasando, de que ese gobierno no está haciendo las cosas bien, de que ellos son los mesías y que ellos son los salvadores de ese país. Por lo tanto, creo que en ese aspecto, el señor que anda por Bélgica, el señor Correa, ha entrado en una etapa de confrontación casi directa con el señor. Pero es muy lógico, por las razones anteriormente citadas y por otras. Gran parte de su partido está involucrado directamente con el caso Metástasis y el caso Purga, como lo está demostrando la Fiscalía. Y eso, pues, le deja muy mal parado en el presidente. Entonces, la mejor forma es atacar y decir que eso es una persecución. Yo lo que digo es, ¿quién le va a perseguir? Si lo que están persiguiendo es a los narcotraficantes, a los terroristas, como dice el presidente de la República. Entonces la persecución también va contra él. ¿En qué categoría se coloca? ¿En cuál de los dos bandos se pone? La lucha contra el crimen organizado se hace de manera también conjunta con otros países. No conocemos todavía un estado que haya logrado dominar el crimen organizado. Ecuador está prácticamente en una batalla donde el crimen organizado ocupa muchas veces el espacio del Estado. Yo quisiera que usted nos hablara sobre esas alianzas que se han generado hacia afuera con gobiernos como por ejemplo el de Estados Unidos, que permiten que esa lucha tenga efectividad y que no sean los carteles los que se impongan, aunado a lo que ya hemos visto y que han demostrado abiertamente el caso Metástasis, que es que hay una influencia de los dineros provenientes del crimen organizado en prácticamente todas las instituciones, pero particularmente el sistema de justicia, que es el que ellos siempre atacan para poderlo dominar. ¿Hasta qué punto se puede lograr con esta alianza una limpieza de todo el proceso? Adelante, coronel. Primero es necesario partir de lo siguiente. Ecuador es considerado un laboratorio tanto para el crimen organizado transnacional como para la cooperación internacional. ¿Por qué para el crimen organizado transnacional? Porque los errores que se están cometiendo en el escenario del Ecuador, pues son errores que no se van a repetir en los otros centros de acopio internacional desarrollados ya en América Latina y también en Centroamérica. ¿Cuáles son estos escenarios? ¿Cuáles son estos diferentes centros de acopio? En Rosario y Buenos Aires, Argentina, en el sector de Brasil, Manaus, Sao Paulo, Río de Janeiro, en el sector de Venezuela, tenemos ahí Maracaibo, Caracas y la isla que se me fue el nombre en este momento, pero es Margarita, que están ahí como puntos de lanza para el narcotráfico. Un poco más arriba, Centroamérica, tenemos ahí Puerto Limón, uno de los puntos más importantes en Costa Rica, que sirve de plataforma internacional para la comercialización hacia Europa y también para hacia los Estados Unidos. Y un poco más arriba, en el otro centro, Guatemala, 2 estados frente a México que contribuyen directamente en el traslado de la droga a través de un grupo, un cartel que se llaman los Huitas y que trabajan perfectamente en coordinación con los. En la cuenca pacífica, pues, está Ecuador como el principal comercializador de cocaína y más abajo se está desarrollando Chile. Entonces, eso es un laboratorio para el crimen organizado, pero para los países que están también tratando de ayudar en esta lucha al Ecuador, es un laboratorio, porque ven en base a estos problemas que tiene el país, cómo van a poder ayudarle primero a él y cómo van a ayudar posteriormente a los otros países que están comenzando esta misma escalada de violencia e inseguridad. Segundo, el punto aquí es
¿Un país puede verdaderamente hacer frente al crimen organizado transnacional? Imposible, no lo puede hacer. Hace unos días atrás, en una conferencia que estaba dictando en la Escuela Superior de Guerra del Perú sobre terrorismo y crimen organizado en América Latina, había dicho que hay 3 soluciones, no salomónicas, pero viables, para poder controlar el desarrollo del crimen organizado en América Latina. La primera, la conformación de una fuerza de reacción inmediata regional, con unidades élite de cada uno de los países, conformar una fuerza de reacción multiagencial que les permita actuar en los diferentes países con la autorización de los países para combatir con ese país al crimen organizado. Esa era la una. La otra, un sistema de inteligencia multidominio, interagencial, regional, que les permita a los países nutrirse de toda esta información, porque cada uno maneja su información a su lado y no hay un análisis regional, no hay una fusión de toda esta información que podía beneficiar a todos. El tercero es, indudablemente, un sistema judicial regional y de fiscalía regional que permita amparar a estas 2 estructuras antes mencionadas para combatir al crimen organizado. Es la forma de actuar, es la forma de integrarnos todos y hacer un frente común contra el crimen organizado. Indudablemente que la cooperación internacional de Estados Unidos, de otros países, es importante, porque ningún país tiene ni los recursos, ni la tecnología, ni el capital humano necesario como para poder hacer frente a estas amenazas transnacionales que son devastadoras para cualquier Estado. Uno de los temas que solemos tocar cuando hablamos del crimen organizado transnacional y del terrorismo son los mecanismos que les permiten hacer el traspaso de dinero, el lavado de dinero, y en Ecuador la situación parece que se ha agravado. Yo quisiera que me explicara cómo observa en estos momentos ese mercado de lavado ilegal de dólares y de euros, pero también hasta qué punto existe esa fortaleza institucional para luchar contra el lavado de dinero enmarcado dentro de lo que es el desate de la violencia de los carteles. Uno de los 5 elementos que utiliza el crimen organizado para penetrar un Estado es el sistema financiero nacional. Y ese sistema financiero nacional, pues, está sujeto permanentemente a un sinnúmero de agresiones, si cabe el término decirlo así, agresiones económicas, porque le comienzan a bombardear con capitales de dudosa procedencia y comienzan a infectar lavando dinero dentro del sistema financiero, en donde los bancos, pues, no le prestan mucha atención. A ellos lo que les interesa es que ingrese el dinero y ahí está su negocio, no importa de dónde venga. Ahí está la gravedad del asunto. Entonces, el país se ha convertido en un país de lavado de dinero y también lavado de identidad. Los 2 grandes elementos que se están acoplando a este sistema de violencia e inseguridad que vive el país y a este sistema, yo diría, de criminalidad estatal, en la cual, pues, estamos viendo que el sistema financiero y en este país dolarizado, pues, es factible, más bien dicho, es una alternativa viable, muy viable, para que las organizaciones de crimen organizado consideren a Ecuador como un punto central para poder ampliar sus negocios a nivel regional. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, coronel, nosotros tenemos que el sistema como tal está infectado de dinero proveniente de la industria criminal. Venezuela se ha convertido en una gran lavadora internacional. De hecho, el dinero circulante en el país no es el bolívar, sino el dólar. Y el dólar en pequeñas denominaciones o en grandes denominaciones, pero en todo caso efectivo, que es también un elemento clave de ese proceso de lavado de dinero. En Venezuela obviamente también hay un gobierno que está entrelazado directamente con el crimen organizado. Le pregunto, y esto es muy importante para que la gente lo entienda, acabamos de concluir con un periodo de juicio al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, donde se toca el tema del lavado de dinero, pero también el financiamiento por parte de los carteles de las campañas electorales. Ecuador no queda ajeno a todo esto. Podemos observar que desde Honduras hasta la Patagonia
existe una intención de lograr que los principales candidatos tengan financiamiento directo del crimen organizado, porque es el mecanismo que tienen para neutralizarlo. En Ecuador hemos observado y acusaciones han habido, y de hecho desde Colombia inclusive, cuando se presentó la denuncia que no llegó a nada finalmente sobre el candidato del correísmo Andrés Arauz, pero hay muchos otros. Yo quisiera que usted me explicara cómo podría, uno, observar este fenómeno y dos, cómo lo podría enfrentar Ecuador. Gracias por la pregunta porque me permite ampliar una intervención anterior mía. Yo había hablado de uno de los 5 elementos de penetración, que era el sistema financiero, pero los otros elementos de penetración del crimen organizado son, el primero, la penetración del estamento gubernamental, y es justo lo que usted está diciendo, es cómo se compra por parte del crimen organizado campañas políticas, actores políticos, con el propósito de llegar a ocupar una función en el Estado central. Eso les permite a ellos lavar el dinero. No le van a pedir a ese funcionario público que lleve droga y lo traslade de un país a otro. No, eso no lo van a hacer. Lo que sí le van a pedir a él es que les dé algunos contratos de una carretera, de una infraestructura educativa, de lo que sea. Ahí van a lavar el dinero. Eso es lo que le interesa al crimen organizado transnacional. Pero esa es la primera etapa. La segunda etapa está relacionada con la penetración en los estamentos de seguridad. Usted ve policías, como en todos los países, llevando droga, militares llevando droga, aduaneros llevando droga, y todos los diferentes organismos encargados del control, pues vinculados directamente con el crimen organizado, porque el crimen organizado necesita obtener información de estos organismos sobre sus operaciones y sus acciones. El tercer elemento es el sistema de los operadores de justicia, donde se compra la conciencia de jueces y fiscales, donde cada uno de estos ciudadanos a nivel regional se levantan